Señor ha hecho un milagro en nuestra vida. Usted y yo somos un milagro. Estábamos destinados para muerte eterna y el Señor nos ha dado vida eterna. Hay algunos que tienen milagros que tienen que ver con sanidad, con restauración, milagros económicos, ¿sí? Pero el mayor milagro es que Cristo subió a la cruz, murió, resucitó y con Él resucitamos nosotros. Ese es el mayor milagro. La gloria siempre es para Él. Amén. Dice la palabra del Señor que ahí en Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El fundamento de nuestra vida es la palabra del Señor. El fundamento de nuestra vida es la palabra. Ahí está el contenido del fundamento para nosotros. Hay experiencias que son riquísimas, hay tiempos que son formidables, hay vivencias que el Señor nos permite vivir, pero esas vienen y van. Pero la palabra es la que permanece para siempre y esa es la que nos da el fundamento de nuestra fe. Amén. Y esa palabra vamos a exhortar en esta hora. Bien, vamos a la palabra del Señor. Usted no lo busque porque usted se lo sabe de memoria. Vosotros pues oraréis así, dice el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre nuestro, la oración modelo, que el Señor le enseñó a sus discípulos y que quedó ahí estampada en la palabra como un modelo para perfeccionar nuestra oración. Nosotros aprendimos la oración del Padre Nuestro y la hemos recitado consciente o inconscientemente desde niño. Se nos enseñó el Padre Nuestro. Y a quien primero yo le escuché el Padre Nuestro fue a mi abuelo. Ustedes saben que mi abuelo era un católico practicante, temeroso del Señor, y él nos llevaba a misa, a mí y a mi hermano mayor, a Darío. Y lo íbamos a buscar en la casa y después nos íbamos a misa. Y a él le escuchaba yo orar el Padre Nuestro, rezar el Padre Nuestro. Y bueno, siendo niño uno aprendió eso y en los momentos de temor, de incertidumbre, uno recitaba el Padre Nuestro. Yo no sé usted, pero yo lo hacía, ¿cierto? Y ese Padre Nuestro sin duda que provocaba algo. Y mire, inconscientemente provocaba algo. Traía esa paz al corazón. Traía certidumbre de que Dios está contigo. Y habiéndolo aprendido en un lugar distinto a este, con una forma distinta, pero la palabra es palabra de Dios y la palabra tiene poder. La palabra tiene poder y la palabra no pasa, la palabra permanece, ¿cierto? Y bueno, yo no vengo a hablar del Padre Nuestro, sino que vengo a hablar de lo que el Señor dice ahí en este Padre Nuestro. Y Él habla del pan nuestro de cada día. Meditaba en el valor del pan. El pan subió de precio, o sigue subiendo de precio. Y está entre 1.500, entre 1.200 y 2.500 pesos el kilo de pan. Y ese es un valor alto
para un país donde se consume mucho pan y mucho de la dieta diaria de las familias está en el pan. Eso viene a representar como el 20% del ingreso de una familia que está con un ingreso mínimo. Eso es alto, altísimo. Entonces, escuchaba yo de que hay preocupación. Le planteaban al presidente cómo él podía hacer algo para tomar medidas para que la canasta básica pudiera ser frenada, ¿cierto? El tema de cómo está subiendo. Y en esto está el pan. Y meditaba yo en esto, y meditaba en el sentido de que el Padre Nuestro, que nos enseña el Señor Jesús, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto tiene dos interpretaciones, tiene que ver con el pan natural y tiene que ver con el pan espiritual. Pero los dos van muy ligados entre sí. Cuando el Señor Jesús fue tentado ahí en el desierto después de 40 días de ayuno, el diablo lo tentó con lo material, con el pan. Dice que Jesús teniendo hambre, vino el diablo y le hizo una oferta. Si tú eres el Hijo de Dios, diles que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo podía hacer el Señor Jesús? Sí lo podía hacer. La prueba está que él había convertido el agua en vino. Sí lo podía hacer. Y el Señor Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando hablamos de pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos hablando en el contexto natural y espiritual de las cosas. Y esto va muy ligado así, va muy ligado. La palabra del Señor dice, tú no le puedes decir a una persona, Dios te bendiga, si esa persona tiene hambre, si esa persona está desnuda. Ve tú y atiéndelo, dice. Entonces, lo que tiene que ver con lo físico y lo que tiene que ver con lo espiritual no se puede disociar, no se puede separar, están juntos. Entonces, cuando a una persona nosotros le hablamos de la bendición espiritual, esa persona no puede entender la bendición espiritual si en lo material está sufriendo. Y el diablo tentó así a Jesús. Y esa es una tremenda enseñanza para entender las respuestas que la iglesia tiene para este tiempo. Yo no sé qué pan comió hoy día usted en la mañana. ¿Qué palabra del Señor recibió hoy día usted en la mañana? Pero no sé también en qué acompañó usted en el desayuno, qué pancito se probó. Hace como 4 años atrás, el médico me prohibió el pan a mí. Me dijo que yo no siguiera comiendo pan. Deje de lado la harina, me dijo. Deje de lado el azúcar. Deje de lado un montón de cosas. Y usted está loco, le dije yo. ¿Cómo me va a prohibir todo eso? Algo tengo que comer de pan, pues, le dije yo, si es tan bueno, es tan rico. Llegamos a un acuerdo. No fue más mi médico. No, eso no es cierto. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, estamos viviendo tiempos en que la gente está inquieta, en que la gente está ávida de respuestas, en lo natural y en lo espiritual. ¿Y qué respuesta tiene la iglesia? ¿Qué respuesta puede darle a usted? ¿Qué respuesta puede dar usted como iglesia a aquellas personas que están con esa incertidumbre en el plano natural y en el plano espiritual? ¿Qué respuesta puede dar usted a una persona que le dice, ¿sabe qué? El pan diario me está faltando. ¿Qué respuesta le puede dar a usted a una persona que le dice, ¿sabe qué? El pan en la mesa no está alcanzando?
Pero ¿qué respuesta puede dar usted a una persona que le dice a usted también, ¿sabe qué? Yo le pido a Dios que me dé una palabra y no me la da. Estamos hablando en el plano natural y en el plano espiritual. Interrogantes que tiene la gente. No pierda de vista esto. No podemos separar lo natural de lo espiritual. Somos seres naturales y espirituales. Por lo tanto, ambas necesidades tienen que ser atendidas. ¿Y qué respuesta tiene la iglesia para esto? ¿Qué respuesta tiene usted para eso? ¿O acaso nosotros tal vez ni siquiera tenemos la respuesta para nosotros mismos? Espero que esta palabra nos ayude a entender y tener esa convicción que tiene Jesús cuando nos dice en la oración, pidamos el pan nuestro de cada día, que el Señor lo ponga hoy. Lo material está ligado a lo espiritual. Entonces, cuando usted tiene la oportunidad de hablarle a una persona, usted tiene que saber, tiene que entender que esa persona tiene necesidades en el espíritu, pero también tiene necesidades en el cuerpo. Y hay ocasiones que nosotros somos demasiado espirituales. Demasiado espirituales. Nos encargamos tan solamente de traer, llevar, dar el consuelo para el alma, para el espíritu. Pero no olvidamos y le ponemos la frase para respaldar esto y lo demás viene por añadidura. ¿Qué entiende la gente con eso? Si a ti te está doliendo el pie, tú quieres un remedio para el pie. Si tú tienes hambre, tú quieres un remedio para el hambre. Y la iglesia tiene que manifestarse en esto. Jesús nos enseña que la provisión viene de Dios en este Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está en un sentido de pregunta. No está diciendo, Señor, el pan de hoy día, ¿me lo puedes dar tú hoy? No, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una afirmación. Es una afirmación que el Señor Jesús nos está invitando a hacer, a pedir, a solicitar, a clamar al Señor. Y tiene que ver con el pan nuestro, el pan material y también el pan espiritual. Y el pan natural no tiene que ver con, cuando digo el pan natural, no estoy hablando tan solamente del chocoso, de la marraqueta, de la yuya o de la dobladita. No, estamos hablando de la provisión de Dios para nuestras vidas. No solamente de pan vivirá el hombre, de pastelitos también, dice el hermano Carlos. Sea material o sea espiritual, Dios tiene la respuesta para nosotros. Yo no sé si usted ha tenido esa respuesta. Yo espero que los que nos están acompañando en casa, alguien haya dicho amén allá. Pero aquí hay silencio absoluto. Es una petición que el Señor hace, ¿cierto? Al Señor, al Padre. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto y los lleva por 40 años en el desierto, nosotros vemos que en todo ese periplo, en todo ese andar, el Señor los sostuvo durante 40 años, les dio la alimentación durante 40 años. Viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que tenían delante. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová Dios os da para comer.
Esto es lo que Dios ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Atento a esto lo que dice. Recoger cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y los medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Verso 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. El Señor les dio la provisión todos los días, cada día. No había necesidad de estar guardando para el día de mañana. La provisión del pan nuestro de cada día estaba para cada día. Y esto nos habla esto se trata de confiar en Dios, de confiar en Dios. Fue tan específico el Señor: no recojan más de lo que necesiten, recojan lo que su familia va a consumir. Si son 5, lleven 5 medidas para la familia. Si son 2, lleven 2 medidas. No estén acaparando. Y cuando el pueblo lo hizo, dice que eso se descompuso, se echó a perder. No se podía comer al otro día. ¿Por qué? Porque el Señor tenía la provisión diaria. Y esto se trata de confiar en el Señor, de confiar en el Señor. Si el Señor te dio ayer, si el Señor te da hoy, el Señor te dará mañana. Y esto es en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. En Deuteronomio capítulo 29, si quiere le da saludos. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Eso es extraordinario. La ropa de los judíos, la ropa del pueblo de Dios, la ropa de aquellos que venían saliendo de Egipto durante 40 años, no se envejeció, no se gastó. El calzado no se gastó. Las multitiendas esperaban que la gente llegara y no llegó la gente a comprar, porque no se gastó. ¿Se figura lo extraordinario de eso? Haga la prueba, po. Haga la prueba, no compre más ropa. ¿Se figura que usted compra su ropa y esa no se desgasta? ¿Dios lo podrá hacer? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Ya no tendría que tener un closet con tanta cosa. Tendría un parcito de zapatos nomás. Se trata de confiar en Dios. ¿No se estará pasando del límite, dicen alguien acá? El pan nuestro de cada día, danos hoy. Pero fuera de cualquier pensamiento de broma. A mí me parece tan interesante cuando el Señor nos dice ahí: recojan lo que necesitan. Recogen lo que necesitan. ¿Y cuántas veces nosotros nos sorprendemos adquiriendo más allá de lo que necesitamos? Adquiriendo más allá de lo que necesitamos. Y aquí el Señor les dice a ellos:
recojan, tomen lo que necesitan, porque mañana lo que necesiten va a estar suplido también. El Señor Jesús nos enseñó esto: no os afanéis por el día de mañana, que habéis de comer y que habéis de vestir. Todo eso está asegurado por Dios para nuestra vida. Y eso nos tiene que llevar a vivir vidas confiadas. No se pierda de lo que estamos hablando. ¿Qué respuesta tiene la iglesia para la gente que está afuera? El fundamento nuestro es la palabra. Y si el Señor dice que a ti no te va a faltar y tú crees en la palabra, no te va a faltar. Ahora nosotros tenemos que estar capacitados para enseñar a los otros, a los demás que no tienen esa palabra, que puedan entender esta palabra, recibir esta palabra y vivir esta palabra. Porque es una palabra poderosa, realmente es una palabra poderosa. ¿Cuánta gente está viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de temor, tiempos de angustia, pensando en qué va a pasar mañana? El Señor nos invita a confiar en la provisión del Padre, porque Jesús conoce al Padre. Está el relato de ahí en el libro de Ruth, cuando hubo escasez de pan en Belén y la gente comenzó a migrar. Migraron hacia otras regiones en busca de pan. Entonces dice, en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, afrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí por 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, Noemí, ¿cierto? Queda sola. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hay países actualmente en que la gente está migrando porque en esa tierra hay hambre. Literalmente hay hambre. Nosotros somos testigos de eso, de cómo por nuestras fronteras está entrando gente que viene en desesperación, gente que viene porque el pan se acabó, el pan se acabó, y vienen a buscar con esperanza el pan a esta tierra. Y damos gloria a Dios que en esta tierra hay pan. Damos gloria a Dios que en esta tierra hay pan, hermanos. No se canse de darle gracia a Dios, porque esa cobertura de Dios está en nuestra tierra. Si no muy lejos de acá, hay gente que la está sufriendo. Y ocurrió en ese entonces. Dice que hubo hambre en esa tierra y se fueron a buscar el pan.
por 10 años estuvieron en una tierra extranjera y esa tierra extranjera, por decirlo de alguna manera, le quitó la vida al esposo y le quitó la vida a sus 2 hijos. Y la vida de su mujer, Noemí, llegó a la miseria. Pero ella escuchó de que Dios había visitado nuevamente su tierra y ahora el pan estaba con abundancia. Fue en busca de pan y encontró muerte. Y volvió y pudo tener el pan nuevamente. Esto a nosotros nos habla en un sentido en dónde estamos buscando nosotros, dónde tenemos puesta la esperanza de nuestro pan, de nuestra provisión diaria. Hay ocasiones en que sentimos de que los recursos pueden estar escaseando, las cosas no se están dando como queremos y comenzamos a movernos, comenzamos a tratar de suplir de alguna manera eso. Pero la pregunta es si Dios nos está llevando a que nos movamos. Si es Dios el que nos está diciendo que cambiemos de trabajo, si es Dios el que está diciendo el que nos cambiemos de ciudad, si es Dios el que nos está diciendo cámbiate de país. Porque hay situaciones que nos toca vivir, pero tienen que ver también con lo que Dios quiere hacer en esa tierra, con lo que Dios quiere hacer en ese país, con lo que Dios quiere hacer con esa familia, con lo que Dios quiere hacer con nuestra propia vida. Y Dios nos está diciendo, ándate. Elimelec pescó su familia y se fue. Entonces, preguntas que tenemos que hacernos nosotros. Y no se pierda de esto, porque esto a usted le lleva también a entender para aconsejar a otros. No se pierda de eso. Hay gente que viene a pedir tu consejo y dice, ¿sabes qué? Yo voy a cambiarme de trabajo porque las cosas... Es bueno el poderlos aconsejar a la luz de la palabra de Dios. No te muevas tan desesperadamente, no llegas y cambies. Dios puede tener un trato contigo. ¿Y a dónde vamos a buscar el pan? ¿A dónde vamos a ir a buscar la provisión de Dios? Si Dios te habló, muévete. Como dijo Moisés, si tu presencia no va a ir con nosotros, nosotros no nos movemos. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo. Si no eres tú el que me dice que tengo que moverme, yo no me voy a mover. Y eso es buscar respuesta en la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Podrá el Señor darnos el pan nuestro de cada día? Claro que puede. Si alimentó Él a su pueblo durante 40 años, está escrito en la palabra y yo lo creo. Si Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar más de 5.000 personas, teniendo tan solamente 4 panes y 2 peces, o 2 peces y 4 panes, ¿lo podrá hacer con nosotros? Sí, lo puede hacer. La palabra lo dice y la experiencia también lo señala así para nosotros. Si el Señor nos sostuvo ayer, si el Señor nos sostiene hoy, el Señor también nos sostendrá mañana. ¿Es la experiencia nuestra? Bueno, hay gente, hermanos, iglesia del Señor, hay gente que necesita escuchar esta palabra de esperanza. Hay gente que necesita escuchar esta palabra de fe. Hay gente que necesita que tú le hables con convicción. Si lo hizo el Señor conmigo, lo puede hacer también contigo. El Señor tiene el control de nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias, Dios, por esa provisión diaria que tú nos das. Gracias, Señor, porque nada nos falta.
Nada ha faltado a nuestra mesa. Nada ha faltado a la mesa de nuestros hijos. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque por esa provisión diaria. Señor, tú eres el que pone el alimento en nuestra mesa. Señor, tú eres el que nos viste a diario. Tú eres el que nos da una cama, Señor, donde descansar. Tú nos das un techo seguro donde estar cobijados. No agradecerte, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es nuestro alimento diario también. Gracias porque tu provisión es completa para nuestras vidas. Señor, gracias porque podemos confiar en que tú nos seguirás dando la provisión diaria. Podemos descansar en esa palabra, en esa promesa. Ahora, Señor, ayúdanos a enseñar a otros a que también puedan confiar en ti. Señor, que nosotros podamos ser capaces de transmitir tu palabra, que seamos capaces de poder transmitir también nuestra propia experiencia. Aquellos que, Señor, están con escasez de pan en lo natural y también en lo espiritual. Señor, úsanos para tu gloria y úsanos, Señor, para bendición de esa gente que tanto te necesita. Dios, tu iglesia tiene respuestas. Tu iglesia tiene palabra que es poderosa. Guíanos, ayúdanos a poder comunicar esa palabra de poder. Dios, para ti es toda gloria, toda honra, toda gratitud. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendice.